Si alguien me preguntara qué momento arruinó mi vida, no diría que un accidente, una discusión o una demanda de divorcio. Diría, un mensaje de voz de 5 minutos, así de simple. Ese día, acababa de terminar un turno de 12 horas en la planta de pediatría. Me lo había pasado sosteniendo bebés con fiebre, escuchando a sus padres llorar en el pasillo, esforzándome por sonreír a pesar del dolor de espalda y el escozor en los ojos. Al salir del hospital de Madrid, solo podía pensar en 2 cosas: una ducha caliente y los brazos del hombre que creía que era el amor de mi vida. Subí las escaleras hasta el pequeño apartamento con vistas a la plaza. El pasillo aún conservaba el mismo olor de siempre. La luz era de un amarillo pálido. Abrí la puerta, la cerradura hizo clic y la sensación de volver a casa me invadió. O mejor dicho, esa era la sensación que creía conservar. Tiré mi bolso de enfermería sobre la silla, me quité los zapatos ajustados y oí el taconeo contra el suelo. Mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Miré la pantalla. Apareció su nombre, junto con el icono del buzón de voz. No es raro. Nos enviamos mensajes de voz constantemente. Él sobre una nueva idea para una campaña, yo sobre un paciente que acaba de volver a sonreír tras la cirugía. Pequeños fragmentos de sonido nos conectan en medio del caos. Así que, al ver ese mensaje, sonreí instintivamente. En mi mente imaginé su voz grave, la frase inicial tan familiar. Hola, ¿qué tal tu turno hoy? Cogí el teléfono, fui al salón, me solté el pelo y le di al play. Pero las primeras palabras que oí no fueron, hola, nena. Dios mío, no puedo dejar de pensar en ayer. Sé que no debí besarte, sé que estuvo mal, pero no me había sentido así desde no sé cuándo. Me detuve en medio de la habitación. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Por un segundo, mi cerebro intentó procesarlo. Quizás hablaba de mí, pero de una forma extraña. Quizás grababa un mensaje de voz para un personaje de algún anuncio. Quizás. Sentía que me moría cuando estaba con ella. Continuó, con la voz más quebrada. Siempre era lo mismo. Las mismas conversaciones, los mismos planes. Sentía que me asfixiaba. Pero cuando estaba contigo, volvía a sentirme vivo. La palabra ella fue lo primero que me llamó la atención. Ella, no tú. En nuestra relación, yo siempre fui tú y ella era yo. Entonces, ¿quién era tú en esa frase? El aire en el apartamento parecía espesarse. Podía oír la vibración del refrigerador en la esquina de la cocina, el ruido de los autos que pasaban en la plaza, pero todo parecía desvanecerse. Solo su voz, tan familiar que no podía negarla, usaba cada palabra para separarme de su vida. Sé que suena mal decirlo, sobre todo con la boda tan cerca, suspiró, pero con ella todo era una obligación. Incluso la intimidad tenía que fingir estar emocionado, fingir desearlo. Contigo, ese pequeño roce de ayer, y recordé lo que es el verdadero deseo. Me temblaba la mano. Quería pulsar el botón de parar. Una parte de mí gritaba, basta, ya es suficiente. Pero mis dedos no me obedecían. Me quedé allí, inmóvil, como si alguien me hubiera clavado al suelo. Hablaba de mi cuerpo como si fuera un objeto. Me usaba, a mí, que compartía su cama, sus comidas, sus facturas, sus sueños, como una forma de combatir el aburrimiento. Y susurraba sobre el deseo verdadero, con otra persona, justo en la casa que yo creía nuestro hogar. Es buena persona, continuó con una voz sorprendentemente suave. Es trabajadora, responsable, una esposa perfecta, pero es demasiado convencional. No hay chispa, no hay sorpresas, sigue siendo la misma chica de hace 4 años. Ya no hay nada que descubrir. Sentí como si me estuvieran desarmando por completo, poniéndome sobre una mesa y diseccionándome frente a 2 personas que ni siquiera conocía. Aquello de lo que una vez me enorgullecí, la estabilidad, la lealtad, quedarme en casa cocinando, ahorrar dinero, se convirtió en acusaciones contra mí en sus palabras. Eres diferente, dijo, bajando la voz, como si confesara un dulce secreto. Me desafías, me sorprendes, eres interesante. Cuando estamos los 3 juntos, me encuentro mirándote fijamente, mientras ella sigue hablando de trivialidades del hospital. Los 3. Se me aceleró el corazón. Los 3. No solemos tener muchos tríos íntimos.
Solo una tercera persona aparece en la mayoría de nuestros recuerdos recientes. La que tiene la llave de repuesto del apartamento. La que duerme en el sofá después de cada turno en el bar. A quien elegí como dama de honor, casi como a un miembro de la familia. Mi mejor amigo. No solo oí cómo se me rompía el corazón. Oí cómo se resquebrajaban 15 años de confianza. Di un paso atrás, tropezando sin darme cuenta con el sofá. La habitación se desvaneció como si alguien hubiera bajado las luces. La foto de la playa, los tres sonriendo, abrazados, desapareció. La repasé mentalmente, pero ahora los dos nos mirábamos fijamente durante más tiempo, y yo era solo una sombra en el borde de la imagen. No puedo seguir fingiendo. Su voz me hizo volver al mensaje. No puedo casarme con alguien con quien me siento vacío. Si lo que te pasó ayer fue real, si sientes lo mismo que yo, quizás sea hora de que dejemos de engañarnos. Te amo, no como creía amarla a ella. Te amo de verdad. Llámame cuando hayas terminado. Un breve pitido indicó el final del mensaje. Pero para mí, fue el sonido de una puerta que se cerraba en mi vida. El apartamento estaba en silencio. Ya no se oía su voz. Ya no se oía el tráfico de fuera. Solo mi respiración agitada, como si acabara de correr una maratón, cuando en realidad no podía moverme. En 5 minutos, el hombre con el que estaba a punto de casarme me había diseccionado como una operación fallida. Me había declarado aburrida, segura, rancia, y luego había entregado su futuro a otra persona, alguien a quien yo había llamado hermana. Quería creer que había sido un error, creer que estaba borracho, creer que estaba ensayando para algún anuncio estúpido. Pero hay cosas que, una vez que las oyes con tus propios oídos, no puedes fingir que nunca ocurrieron. Esa noche, en ese pequeño apartamento en pleno centro de Madrid, una parte de mí murió con esos 5 minutos de sonido. Poco sabía que de entre esos escombros nacería otra versión de mí, más fuerte, más lúcida y menos necesitada de la aprobación ajena. En ese momento me sentí partida en dos. Una mitad aún lo amaba con desesperación, la otra quería desaparecer de su vida para siempre. Para comprender cómo un simple mensaje de voz pudo destruir 4 años de amor y 15 de amistad, tenemos que remontarnos a antes de eso, a aquellos días en que creía vivir en un cuento de hadas. Si cierro los ojos ahora, aún puedo ver con claridad la versión de la vida perfecta que viví. Es como una película antigua. Luz amarilla cálida, música suave. Todo parece tan tranquilo que, casi irreal. Hace 3 años, Madrid era para mí una ciudad de hermosos comienzos. Por la mañana, me ponía el uniforme blanco y me iba al hospital infantil, con la bolsa en una mano y una taza de café con leche caliente en la otra. Los niños me llamaban enfermera sonriente. Me acostumbré a sostener cuerpecitos con vías intravenosas y a consolar a madres temblorosas que sostenían los resultados de las pruebas. Cada vez que estaba agotada me decía, al menos, cuando llegue a casa tendré un lugar donde descansar. El hogar era un pequeño apartamento con vistas a una plaza no muy conocida, pero para mí era el centro del universo. Lo alquilamos a una pareja mayor, dividiendo el alquiler a 1.500 euros al mes. La cocina era pequeña, el salón apenas tenía espacio para un sofá y un mueble para la tele, pero el balcón tenía una claraboya donde él había plantado unas macetas de romero y yo había colgado unas lucecitas para encenderlas por la noche y crear un ambiente romántico. En aquel entonces, para mí, él era la viva imagen del hombre del futuro. Un diseñador en una agencia de publicidad, hablando de colores y palabras, con los ojos siempre brillantes al mencionar una nueva idea. A menudo me decía en broma que era demasiado práctica, y a él, un artista. Me gustaba ese contraste. Pensaba que nos complementábamos a la perfección. Los domingos eran mis días favoritos. Íbamos al mercado de agricultores. Él empujaba el carrito y yo llevaba la lista de la compra. Siempre metía algo a escondidas en la cesta, algo que no estaba planeado. Un ramo de flores silvestres, una bandeja de fresas, un queso nuevo. La vida debería tener sorpresas, decía riendo. Negué con la cabeza en tono de reproche fingido, pero por dentro me sentía feliz. Sabía que había elegido a la persona adecuada. Los domingos por la noche, llegábamos a casa, poníamos música latina suave y cocinábamos juntos. Él picaba las verduras, yo marinaba la carne, y mientras cocinábamos, contábamos anécdotas de la semana. Le encantaba oírme hablar de los niños del hospital, el que tenía miedo a las inyecciones pero era valiente,
el que me hizo un dibujo. Cada vez que lo hacía, me miraba con lo que yo confundía con orgullo. Naciste para cuidar de los demás. En esa foto, siempre hay una tercera persona que aparece de forma muy natural. Mi mejor amigo. Nos conocemos desde el instituto. Cuando estudiaba para el examen de acceso a la Facultad de Medicina, ella era la que se quedaba despierta conmigo durante las largas noches, trayéndome bocadillos a la puerta de casa e insistiendo en que comiera y luego estudiara. Cuando decidí ir a Madrid a estudiar y trabajar, fue ella quien me despidió en el aeropuerto, sonriendo con los ojos enrojecidos. En estos 15 años, nunca pensé que nada pudiera separarnos. Trabajaba de camarera en un bar del barrio de Malasaña, donde la música estaba a todo volumen y la gente iba cada vez más borracha. Siempre que salía tarde del trabajo me escribía, «¿Puedo ir a tu casa?» Y yo siempre le respondía, «Claro». La primera vez que la llevé a nuestro nuevo apartamento, él le ofreció una cerveza, bromeando. «Ahora tenemos a una tercera persona con quien jugar juegos de mesa». Los tres nos sentamos en el suelo, comiendo pizza, riéndonos a carcajadas con las historias que traía del bar. Clientes borrachos, parejas celosas peleando, confesiones incómodas. Recuerdo haber pensado, esto es genial. Las dos personas que más amo en el mundo se llevan así de bien. Cuando me propuso matrimonio en la playa cerca de Valencia, ella fue la artífice de todo. Aquel día hacía frío pero sol. Me invitó a dar un paseo y llevaba una cámara vieja. No tenía ni idea de que ella estaba escondida tras una roca, preparando su móvil para grabar aquel momento. Cuando se arrodilló, con las manos temblando mientras abría la cajita, solo pude llorar y asentir con la cabeza sin parar. Más tarde, al ver el video, la oí gritar a lo lejos, con la voz llena de alegría, «Sí, ha aceptado». Esa noche, los tres nos sentamos en la arena, compartiendo una botella de vino barato. Ella me abrazó y me dijo, «Siempre supe que te amarían así, te lo mereces». En ese momento, jamás imaginé que la persona que pronunció esas palabras sería la misma que me apuñalaría por la espalda. A medida que empezábamos a preparar la boda, todo se volvía aún más perfecto. Él miraba cada lugar, comparaba precios, la iluminación y qué rincones serían ideales para las fotos. Finalmente, elegimos un restaurante con jardín en las afueras, donde había naranjos y limoneros fragantes. Me dijo, «Aquí, los colores de las flores, las hojas, la luz del sol, harán que tu piel luzca preciosa en las fotos». Sonreí y le pregunté en broma, «¿Me quieres a mí o a la paleta de colores?» Él respondió, «Me gustan ambas». Mi mejor amiga fue mi dama de honor. Pasó el fin de semana conmigo probándome vestidos de novia. En el probador, salí con un sencillo vestido blanco y exclamó, «Listo, este es. No te preocupes, mi hermana está más guapa cuando es ella misma». Esa frase me hizo llorar en ese momento. Ahora, al recordarlo, me parece una broma cruel. A medida que se acercaba el día de la boda, ella venía cada vez más a nuestro apartamento. Los viernes eran noches de 3. Ella traía comida mexicana de un restaurante cercano. Él traía vino y yo preparaba el postre. Vimos una película española tan mala que tuvimos que adelantarla, y luego jugamos a las cartas. Hubo ocasiones en que los vi discutiendo acaloradamente sobre una película o un grupo musical, tan acaloradamente que me aparté y me reí. Simplemente pensé, menos mal que se llevan bien, así no me quedo en medio. Ahora, al recordar esos momentos, veo pequeños detalles que se me escaparon entonces. La forma en que sus ojos se detenían en los de ella cuando reía, la manera en que compartían bromas privadas y luego estallaban en carcajadas juntos. Las veces que fui a buscar más agua y al darme la vuelta los encontré de repente en silencio, como si hubieran dejado de hablar en medio de una historia que no debía haber escuchado. Pero en aquel momento no lo dudé. ¿Para qué dudar cuando estás viviendo la historia que siempre has soñado? Tenía un trabajo que me encantaba, un hombre al que mis padres adoraban, una mejor amiga a la que mi madre llamaba su segunda hija. ¿Qué podía salir mal? Quizás fue esa sensación de «no puede estar mal» lo que hizo que mi posterior caída fuera más dolorosa. Porque cuando crees que todos a tu alrededor te aman, bajas la guardia, derribas todas tus barreras, entregas las llaves de tu casa, las llaves de tu corazón, y no dejas escapatoria. Hasta que escuché ese mensaje de voz, hasta que descubrí,
Durante los días en que creía estar protegida por las dos personas que más amaba, que en algún lugar, entre las sesiones de bebida, los mensajes de texto nocturnos y las miradas que se intercambiaban, otra historia había comenzado a escribirse, una historia en la que yo no era la protagonista. Y fue en la siguiente etapa de mi vida cuando tuve que afrontar esa historia. Los mensajes de voz, la confrontación en el apartamento que solía ser mi hogar, y los archivos secretos, escondidos en una carpeta que parecía contener simplemente cosas de trabajo. Cuando cesó el pitido del contestador, mi apartamento quedó sumido en un silencio extraño. No el silencio habitual tras un largo día, sino un silencio tan denso que parecía esperar a ver cómo me quebraría. Me quedé de pie en medio de la sala, aún con mi uniforme de enfermera que olía a antiséptico. En mi mano sostenía el teléfono que acababa de usar la voz del hombre con quien estaba a punto de casarme para contarme con todo detalle cómo amaba a otra persona. Deseaba a otra persona. Me criticaba por ser aburrida, insípida, demasiado convencional con otra persona. Es ella. No necesito que menciones mi nombre. Cuando estamos los tres juntos. Con eso basta. En mi vida, en aquel entonces, solo existía un trío así. Un hombre al que amaba, una amiga íntima a la que consideraba como una hermana, y yo, la más sencilla, la más confiable. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Lo reproduje para asegurarme de que no me lo estaba imaginando. Siento que me muero cuando estoy con ella. Eres diferente, me haces sentir vivo de nuevo. Su voz era baja y suave, el mismo tono que usaba cuando me susurraba, te amo, al oído. Ahora se lo estaba entregando a otra persona, justo en el chat donde nos enviábamos nuestros primeros mensajes de amor. Por un instante, mi cerebro intentó negociar con mi corazón. Quizás estaba borracho, quizás solo se estaba desahogando con alguien, y dijo algo inapropiado. Quizás era una frase de un anuncio en el que estaba trabajando. Quizás, pero hay cosas que, una vez que las oyes, no puedes retractarte. Sigues siendo la misma chica de hace 4 años. No hay ninguna sorpresa. Incluso la intimidad es solo una cuestión de deber. No era un anuncio. Era un informe de autoanálisis enviado a una amiga a la que todavía llamo mi alma gemela. Corrí al baño, agarrándome al lavabo antes de vomitar. Tenía el estómago vacío, solo una sensación de ardor en la garganta. Al levantar la vista, me vi en el espejo. El pelo recogido a toda prisa, ojeras profundas y el anillo en mi dedo brillando descaradamente. ¿De verdad soy tan aburrida? Ese pensamiento me vino a la mente primero, tan rápido que antes de que pudiera enojarme con esas dos personas ya me había clavado el cuchillo a mí misma. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, aún con el teléfono en la mano. Al rato, la pantalla se iluminó. Un nuevo mensaje suyo. Cariño, te envié el mensaje equivocado. No le hagas caso, te lo explicaré luego. Enviado por error. Esas dos palabras me hicieron reír. Una risa seca, como si algo se me rompiera en el pecho. No era, dije algo mal. No era, hice algo mal. Sino, lo envié por error. Su problema no era lo que dijo, sino quién lo oyó. No se arrepentía de haberme llamado aburrida. Simplemente le aterraba que yo lo hubiera oído. El siguiente mensaje vino de ella. Debes haber oído la voz. Lo siento. Las cosas no son como piensas. Tenemos que hablar. Miré las dos líneas, una al lado de la otra. Mi novio y mi mejor amigo, los dos mayores consuelos de mi vida, estaban ahora juntos, intentando ocultar la parte de la historia que no querían que yo viera. Esa noche no le respondí a nadie. Me levanté, me sequé la cara, abrí el armario y saqué una maleta pequeña. Cada cosa que metí, algunas prendas de ropa, algo de ropa interior, el joyero que me había regalado mi madre, me dolió como una herida, no porque me fuera, sino porque me di cuenta de que no podía quedarme en esa casa otra noche sin perder el último ápice de respeto que me quedaba. Puse su llave de repuesto en el estante, junto a la foto de los tres sonriendo en la playa. Era como un mensaje invisible. Quédatela. Esta casa, este hombre, ya no son míos. Me marché y me alojé en un motel barato a las afueras, donde las sábanas estaban manchadas y el olor a cigarrillos impregnaba las cortinas. Irónicamente, fue el primer lugar donde me sentí más segura que en el apartamento decorado con flores, velas y fotos de mi futura boda. 2 días después,
Volví al apartamento para recoger mis cosas. Elegí el mediodía, pensando que él aún estaría trabajando y ella estaría recuperando el sueño después de su turno de noche en el bar. Quería entrar y salir sigilosamente, como un fantasma. Pero al abrir la puerta, oí el ruido de una silla arrastrándose en el salón. Él se levantaba del sofá. Ella estaba sentada a su lado, con las manos aferradas a su vaso de agua, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Bien, has vuelto», dijo, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar». Me quedé de pie en la puerta, aún sujetando la correa de mi bolso. La primera sensación no fue dolor, sino extrañeza. Era como si estuviera viendo una escena de película mal filmada. Ambos tenían su historia preparada. «Sí, tenemos que hablar», respondí. «Pero antes, quiero revisarme los oídos». Dejé el bolso en el suelo, cogí el móvil, abrí el fatídico mensaje de voz y pulsé el botón del altavoz. Su voz resonó en el salón, pero ahora sonaba como la de un desconocido. «Dios mío, no puedo dejar de pensar en ayer. No debí haberte besado. Siento que me muero cuando estoy con ella». Lo miré fijamente a los ojos mientras resonaban las palabras, muriendo con ella. Él evitó el contacto visual, con la mandíbula tensa. Ella permanecía allí, petrificada, pálida. Ninguno de los dos intentó pausar el mensaje. Simplemente escucharon su propia verdad, por primera vez a través del altavoz. Cuando el mensaje terminó con «Te quiero. Llámame cuando termines». La habitación volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto al de la noche anterior. El silencio de quienes son sorprendidos en el acto. «¿Qué explicación quieres oír primero?», pregunté con tanta dulzura que me sorprendí a mí misma. ¿La mía o la suya? Tragó saliva. Lo dije por frustración, por el trabajo, por la presión de la boda. No lo decía en serio. Solo me estaba desahogando. Y ese beso fue solo un error. No había nada entre ella y yo. Ella asintió de inmediato, aprovechando la oportunidad. «Sí». Lo aparté enseguida. Le dije que estaba loco. «Te juro que nunca volverá a pasar. Nunca quiero hacerte daño». Observé sus rostros, intentando suavizar la conversación. Lo que me dolió no fueron sus palabras, sino lo que no comprendían. Temían perder su buena imagen ante mí, no temían traicionarme. «¿De verdad?», pregunté. «Qué interesante. Porque en ese mensaje no parecías alguien que simplemente se desahogaba. Parecías alguien que lo había meditado bien. Cada palabra sobre lo aburrida, insípida, que solo servía para ser esposa, no fue suficiente para hacerte sentir viva de nuevo. ¿Esas cosas fueron solo por el estrés del trabajo?». Él guardó silencio. Esta vez, ella tampoco dijo nada. Me volví hacia ella. «¿Y tú?», dije lentamente. «Cuando te escribí llorando porque lo sentía distante, me abrazaste y me dijiste que no le diera tantas vueltas. Pero al mismo tiempo, tú le escribiste a él, ¿verdad? Diciéndole que necesitaba demasiada atención, que era demasiado sensible, supongo, porque si no, no te habría escrito así». Su rostro estaba pálido. Un leve tic en la comisura de sus labios la delató más que cualquier confesión. Me quité el anillo de la mano y lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. «Si tanto se desean», dije con una calma inquietante, «cásense. Pero no me usen de excusa. No finjan que, porque soy aburrida, tienen que buscar la felicidad en otra parte. Pueden ir a donde quieran. Lo que pasa es que, a partir de ahora, mi vida ya no será la mía». Tomé mi bolso, me di la vuelta y salí por la puerta. No hubo gritos, ni golpes, ni bofetadas como en las películas. Simplemente una mujer que por fin comprendía que, a veces, el silencio y la marcha son la única venganza que permite conservar la dignidad. En aquel entonces, creía saberlo todo. Sabía del beso, de lo que dijo a sus espaldas, de su complicidad silenciosa. Lo que no sabía era que la parte más perversa de la historia seguía oculta en una pequeña carpeta de nuestra nube compartida, bajo el nombre inocuo de «Cosas del trabajo». Unas semanas después, en mi pequeña habitación alquilada, accedí a mi cuenta de almacenamiento para recuperar el contrato del restaurante, con la intención de enviar un correo electrónico de cancelación. Cuando apareció la lista de carpetas, mi mirada se detuvo en cosas de trabajo. Normalmente la usaba para guardar archivos de diseño y briefings de clientes, pero esta vez, junto a los archivos PSD y E. ¡Ay!
Vi algunos nombres extraños. Capturas, de, pantalla, marzo, pros, contras, ruptura, borrador, de, charla, con, ella. Mi corazón se aceleró. Tenía las manos frías. Hice clic primero en la carpeta Screenshots, March. Había capturas de pantalla de conversaciones entre ella y yo. Cada una era un fragmento de privacidad que alguna vez creí compartir con una amiga. Debajo de cada captura había un mensaje que ella le había enviado, con un texto que nunca antes había visto. Se está preocupando sin motivo otra vez. ¡Qué cansador! Ella cree que comprar entradas para el concierto lo solucionará todo, lo cual es tierno, pero también un poco desesperado, ¿verdad? Ella no entiende que algunas personas necesitan algo más que simplemente sentar cabeza. Cada palabra era como una puñalada, pero lo que había en la siguiente carpeta fue el golpe final. En, pros, cons, breakup enumera, ventaja. Sé honesto contigo mismo y con ella. No hace falta fingir en la boda. Sobrevivirá. Es más fuerte de lo que pienso. Desventajas. Depósito perdido para restaurante. Fotografía. Flores. Sus padres estarán muy decepcionados. Los amigos comunes pueden criticar. Al leer las palabras, sobrevivirá, es más fuerte de lo que pensaba. Sentí ganas de vomitar de nuevo. Convirtieron mi dolor en una simple línea de análisis de costo-beneficio, un precio aceptable a pagar por su propia felicidad. En otro archivo se encuentra un borrador del mensaje que ella pretendía enviarle. Aún no lo ha enviado, pero lo ha guardado como prueba de su papel moral. No puedes seguir fingiendo que la amas. Ella se merece a alguien que realmente quiera estar con ella, y tú te mereces a alguien que te haga sentir vivo. I have day. Si hubiera leído esa frase sola en aquel entonces, tal vez la habría encontrado romántica. Ahora, simplemente me parece fría. Tenía razón en algo. Merezco a alguien que realmente quiera estar conmigo. Pero su conclusión y la mía son completamente diferentes. Me quedé sentada en silencio frente a la pantalla durante horas, pasando del shock a la humillación y luego a una sensación casi de iluminación. Por primera vez desde que todo se derrumbó, dejé de culparme. No, no estaba loca, ni era hipersensible, como habían insinuado. Había percibido su distanciamiento, le había hecho preguntas, había intentado ayudarlo, me había sincerado con la amiga que creía que me protegería. Utilizaron mis miedos, mis preguntas, mis intentos como combustible para justificar su traición. Aquel día, en la pequeña habitación alquilada, frente a la vieja pantalla del portátil, comprendí una cosa. Si me quedaba, si seguía escuchando sus explicaciones, lo más probable era que volviera a interpretar el papel de la chica aburrida y sensata que desechaban convenientemente cuando se aburrían. Y esa era la mayor traición que podía cometer contra mí misma. Al día siguiente empecé a llamar. No a él, ni a ella. Llamé al restaurante, a la floristería, al fotógrafo, a mis padres. Empecé a desmantelar, ladrillo a ladrillo, la boda que se había construido sobre falsas promesas. Y en el proceso toqué fondo, un lugar donde la soledad y la humillación me rodeaban por completo. Pero desde lo más profundo, unas manos que no esperaba se extendieron ante mí. Y esa es la historia de la siguiente parte. Si tuviera que elegir un momento de mi vida para llamarlo el peor momento, no sería la noche en que recibí el mensaje de voz. Ese fue el momento en que todo se resquebrajó. El verdadero punto más bajo llegó después, cuando desmantelé todo lo que había construido con mis propias manos, sabiendo que cada ladrillo que cayera traería consigo susurros, miradas de lástima y críticas a mis espaldas. A la mañana siguiente, tras leer los archivos secretos en la nube, me quedé sentada frente a la pantalla durante largo rato, con las manos sobre el teclado, incapaz de pulsar ningún número. Un solo clic y la boda se canceló. En cuestión de minutos, la novia del mes siguiente se convirtió en la chica plantada. Pero entonces pensé, ya han considerado su dolor como una desventaja en el análisis de pros y contras. Si yo dudo, ¿acaso no me estoy subestimando tan bien como ellos? Finalmente, abrí mi correo, consulté mi lista de contactos y comencé. La primera persona a la que llamé fue al gerente del restaurante donde habíamos reservado el banquete de nuestra boda. Era un hombre mayor con voz ronca que siempre me llamaba hijita cada vez que íbamos a ver el lugar. Lo siento,
Tengo que cancelar la cita del 15, dije con la garganta seca. Mi novio, no, mi prometido, está saliendo con otra persona. Hubo un silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Estaba preparado para oír algo como, ya conoces las condiciones del contrato, o, no hacemos reembolsos. En cambio, dejó escapar un leve suspiro. Llevo aquí más de 20 años, dijo lentamente. He visto celebrarse muchas bodas que deberían haberse cancelado. Créeme, es más barato perder la fianza que la vida. No hace falta que me des explicaciones. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Incluso personas que no me conocían bien, que solo me habían visto un par de veces, vieron lo que había intentado ignorar durante meses. Algunas de las bodas más hermosas fueron las que nunca se celebraron. Pero su amabilidad no mitigó el dolor. Todavía tenía que llamar a la floristería, donde la joven florista estaba entusiasmada por probar un nuevo concepto. Todavía tenía que escuchar la voz decepcionada del fotógrafo. Es el mes de mayor demanda. He tenido que rechazar a varios clientes por tu culpa. Cada llamada era como una vez más, como si me pusiera una etiqueta de fracaso en la frente. Lo más doloroso sigue siendo la llamada a los padres. Lo postergué todo el día, diciéndome que llamaría cuando estuviera más tranquila, pero no había ningún cuándo. Por la noche, sentada sola en mi pequeña habitación alquilada, mirando el vestido de novia que aún colgaba en la vieja casa a la que no me atrevía a volver a buscar, supe que no podía evitarlo para siempre. Marqué el número de mi madre. Al otro lado de la línea, su voz era tan cálida como siempre. Hija, mamá y papá están hablando de qué billete reservar a Madrid con antelación, para ayudarte a preparar tu estancia. Mamá, la interrumpí. Mi voz se quebró al pronunciar esa palabra. La boda ya no existe. Hubo silencio al otro lado de la línea. Oí a papá preguntar en voz baja, ¿qué pasa? Y mamá respondió con voz pastosa. Pensaron que había algún problema con la línea. Él me traicionó, dije con dificultad, buscando las palabras adecuadas. Con alguien en quien confiabas. Alguien a quien siempre llamaste tu segunda hija. Esta vez el silencio fue más largo, más denso. De repente, oí a mi padre, el hombre más tranquilo que conocía, estallar en un español que rara vez usaba, con la voz llena de rabia. ¿Ese bastardo, con esa chica? Casi rugió. Déjenme hablar con él. Volaré hasta allá. Le demostraré que perder los dientes es mucho más divertido que jugar con los sentimientos de mi hija. En vez de reírme, lloré aún más. No solo estaba perdiendo una relación, sino que estaba arrastrando a mis padres a una espiral de dolor. Mamá recuperó el teléfono, con la voz temblorosa pero decidida. Hija, escúchame. No te avergüences. Tú no eres de las que deben avergonzarse. Si se atrevió a hacer eso antes del matrimonio, ¿te imaginas lo que hará a tus espaldas cuando tengan papeles, hijos y una casa juntos? Acabas de librarte de una condena perpetua. Pero mamá preparó tantas cosas. Papá se jactó ante todo el vecindario. Sollocé. Entonces puedes cancelarlo. Puedes borrarlo todo. Sois adultos, podéis con ello. En cuanto a mí me apuñalaron por la espalda. No le debo una boda a nadie. Solo me debo a mí misma una vida digna. Esas palabras no me quitaron el dolor, pero me sacaron del pozo de vergüenza en el que yo misma me había metido. Imaginé a mis padres, que habían trabajado duro toda su vida para que yo pudiera estudiar aquí, ahora enfrentándose a vecinos entrometidos y conocidos inquisitivos. Aún así, seguían anteponiendo mi dignidad a la suya. Esa noche, por primera vez desde que todo había estallado, dormí un poco. Fue un sueño intranquilo, pero ya no soñaba con él besando a otra persona delante de mí. Soñé con mi padre de pie frente a mi casa en Madrid, con la maleta en la mano, el rostro adusto, y mi madre detrás de él, levantándole la camisa, entre lágrimas y risas. Pero el fondo no desapareció después de una sola llamada telefónica. Me acompañó al hospital. En los días siguientes, seguí yendo a trabajar, no porque fuera fuerte, sino porque tenía miedo de estar sola. En casa, todo me lo recordaba, a él, a ella, a la boda fallida. En el hospital al menos tenía algo más grande que mi propio dolor, los niños y sus padres. Pero el dolor no conoce reglas. Le da igual si llevas una blusa blanca o un camisón. Una mañana, mientras preparaba la medicina para un niño con neumonía grave,
Mi teléfono vibró sobre la mesa y mostró la notificación. Un nuevo mensaje de voz de ese nombre. No escuché, pero las palabras bastaron. Sentí las manos heladas, el corazón me latía con fuerza y me faltaba el aire. Todos los sonidos a mi alrededor, los monitores, los pasos, las enfermeras llamándose entre sí de repente se distorsionaron. Me incliné sobre la bandeja de medicamentos, intentando concentrarme en la cantidad de la etiqueta. 5 mililitros, 0, 5 mg, kg. Me mareaba al leer. Justo cuando iba a sacar una dosis para el bebé, una mano se posó en mi hombro. «Oye, ¿estás bien?», resonó la voz del jefe de equipo. Me sobresalté y casi se me cae la jeringa. Miró la receta, me miró a mí y muy rápidamente se dio cuenta de lo que yo no me atrevía a admitir. Casi le había dado la dosis equivocada. «Ven aquí», dijo, sin reproches, simplemente llevándome a la sala de descanso. La puerta se cerró y en aquel pequeño espacio con el viejo sofá lloré como una niña. «Lo siento», dije con la voz entrecortada. Yo no podía concentrarme. En casa no podía respirar, y aquí estaba, con miedo de haber lastimado a alguien. No preguntó por qué. En los hospitales, la gente está acostumbrada a que cada persona tenga su propia historia. Me dio un pañuelo de papel y se sentó a mi lado. «¿Quién es él?», preguntó simplemente. No preguntó qué pasó, ni por qué eres así. Solo, ¿quién es él?, como si estuviera segura de que se trataba de un hombre. Me reí entre lágrimas. Fue más fácil de lo que pensaba. Se lo conté, sin detalles, solo lo esencial: la boda cancelada, la mejor amiga, el mensaje de voz equivocado. Me escuchó, sin interrumpir, sin juzgarme. Cuando terminé, ella suspiró. «Hace 5 años, casi pierdo mi trabajo por culpa de un tipo como ese». Dijo que su exmarido le fue infiel mientras estaba embarazada y tuvo la osadía de decirle que ya no era atractiva. Estaba tan deprimida que cometió un error en el historial médico de la paciente y su jefe la llamó para amonestarla. Ese día lo entendió. Si no se salvaba ella misma, nadie lo haría por ella, y nadie podría proteger a la paciente de una enfermera indefensa. Escucha, me miró fijamente a los ojos. Ningún hombre, ningún amigo, vale la pena como para perder la cordura hasta el punto de casi dañar a un niño. Tienes derecho a sentir dolor, a llorar, a odiar, pero no puedes interponer ese dolor entre tú y tu paciente. Esa frase fue como una bofetada, no para insultarme, sino para despertarme. Me di cuenta de que, si dejaba que esas dos personas me atormentaran, no solo perdería mi boda y mi confianza, sino también lo más importante, mi identidad profesional, por la que había dedicado años de estudio y lágrimas. En los días siguientes, mi historia se extendió por todo el departamento, de una forma inusual. No eran rumores maliciosos, sino información compartida para protegerme. Otra enfermera se sentó a mi lado en el almuerzo y me contó que su marido se había fugado con una paciente más joven. Un médico dijo que había roto su compromiso el día antes de la boda porque había descubierto que su prometida le había sido infiel. Cada historia era una herida abierta, pero nadie la exhibía como un trofeo. Solo querían que supiera que no era la única a la que le habían roto el corazón. Lo que me sorprendió fue que nadie me preguntó, ¿qué le hiciste para que se comportara así? La pregunta que me repetía cada noche. Me hicieron otras preguntas. ¿Tienes un buen lugar donde alojarme? ¿Has comido algo decente hoy? Si necesitas cambiar de turno para descansar, avísame. A sus ojos, yo no era una novia abandonada, probablemente culpable de alguna manera. Simplemente era un compañero de trabajo que estaba pasando por un mal momento y necesitaba que alguien le sostuviera un paraguas para que su equipo no se mojara. En casa, mis padres hacen videollamadas más a menudo. Mi padre no viene en avión porque se lo rogué, diciéndole que verlo de pie en la puerta del hospital con cara de querer pelear me haría derrumbarme por completo. Pero me envía un mensaje de texto largo, escrito en una mezcla de vietnamita y español. «Hija mía, no estás rota. No estás rota en absoluto. Una taza hermosa no se vuelve fea porque alguien sea lo suficientemente tonto como para dejarla caer. Simplemente se rompe. Y esa persona tonta pierde la oportunidad de beber de una taza hermosa». La primera vez que lo leí, me reí a carcajadas. En la pequeña habitación alquilada, la risa sonaba fuera de lugar, pero también liberadora. Seguía en el fondo del pozo.
Seguía sola, sin un hogar estable, sin pareja, sin amigos íntimos. La boda había terminado, y las antiguas felicitaciones seguían en las redes sociales, sin que me hubiera atrevido a borrarlas. Pero en medio de la desesperación, empezaron a aparecer hilos que me sujetaban. La voz de mi madre, el incómodo mensaje de mi padre, la mano del jefe de turno en mi hombro, la mirada indiferente de mis compañeros. Sin saberlo, esos hilos serían los que me levantarían. Poco a poco. Sin saberlo, desde aquí construiría una vida que no giraría en torno a ningún hombre, sino en torno a las cosas que me hacían sentir viva. El trabajo, el arte y la sensación de, por fin, pertenecerme a mí misma. Pero esa es la historia de la siguiente etapa. El viaje en el que aprendí a mantenerme firme, no para demostrarles que estaban equivocados, sino para demostrarme a mí misma que nunca fui esa cosa aburrida e insípida que querían creer. Se suele decir que cuando tocas fondo, solo queda subir. Suena sencillo, pero nadie te dice que subir no es un salto único y enérgico, sino una serie de días de arrastrarse paso a paso, cansado y asustado, y muchas veces con ganas de volver al viejo agujero solo porque le resulta familiar. Para mí, el primer paso no fue cambiar de trabajo, ni empezar de cero con otra persona. El primer paso fue sentarme sola en una habitación alquilada y estrecha cerca del hospital, mirando la pared en blanco y preguntándome, si no soy su amante, ni su mejor amiga, entonces ¿quién soy? La primera respuesta que me vino a la mente no fue víctima. Fue la imagen de una chica de 20 años sentada junto a la ventana de la residencia, garabateando con acuarelas baratas para olvidar el cansancio después de las clases de prácticas clínicas. Me di cuenta de que antes de dejar que mi vida girara en torno a un hombre, solía girar en torno a dos cosas: mi paciente y los colores. Al día siguiente, después del trabajo, en lugar de ir directamente a mi habitación, me detuve en una pequeña papelería de camino a casa. El olor a papel, pintura y madera de lápiz mezclados me aceleró el corazón. Me quedé un buen rato frente al estante de acuarelas. Una cajita, nada cara, solo colores básicos. La cogí, la volví a dejar. Una voz familiar resonó en mi cabeza. No es muy práctico, ¿sabes? Tenemos tantas cosas en las que gastar dinero. Era su voz, no la mía. Por primera vez, decidí no hacerle caso. Tomé la caja de pinturas, algunos pinceles y una pila gruesa de papel y me dirigí al mostrador. Me sentí extrañamente como cuando firmé mi primer contrato de alquiler con él. Nerviosa, pero también como si me estuviera comprometiendo con una nueva versión de mí misma. Esa noche, extendí un trozo de papel sobre la mesita junto a la ventana de mi habitación alquilada. Sin flores, sin velas, sin decoración de Instagram, solo una bombilla amarilla que brillaba, el sonido de los coches que pasaban por la calle y una mujer intentando plasmar algo en su corazón. El primer boceto era un desastre, una masa de azules oscuros, morados intensos y naranjas quemados. Lo miré y me reí. Así está mi cerebro ahora mismo, pensé. Caótico, pero al menos era mío. Hice otro dibujo. Esta vez, entre las sombras, había una fina línea dorada, temblorosa pero que intentaba brillar. No sabía qué significaba, pero cuando dejé el pincel, por primera vez en semanas, sentí que había hecho algo que no tenía nada que ver con él, ni con ella, ni con la boda cancelada, solo conmigo. Además de dibujar por las noches, seguía yendo al hospital durante el día. Pero después de hablar con el jefe de equipo, cambié mi perspectiva sobre mi trabajo. Antes, lo usaba para escapar del dolor. Ahora entiendo que si sigo huyendo así, pronto me derrumbaré y arrastraré conmigo a niños inocentes. Empecé a tomarme unos días libres, a reorganizar mi agenda, no para llorar en la cama, sino para descansar de verdad. Caminé por las calles de Madrid, por las que antes solo había pasado deprisa. Me senté sola en pequeños cafés. Escuché a la gente hablar a mi alrededor en español tan rápido que no podía seguirles el ritmo, pero me sentí menos sola. Una mañana, después de un turno relativamente tranquilo, el jefe de turno me llamó a una pequeña sala de conferencias. La junta directiva está buscando un jefe de enfermería para la unidad de cuidados intensivos, dijo. Te nomino a ti. Me quedé atónita. ¿Yo? Pero estaba tan confundida en ese momento que casi cometí un error.
Por eso interrumpió. Admitiste que estabas confundido. Te detuviste, pediste ayuda, no culpaste a la situación. Para mí, esa es la marca de un buen líder. Y en las últimas semanas he notado un cambio en ti. Más centrado, más tranquilo y capaz de separar los asuntos personales de los públicos. ¿A qué crees que se debe? Recordé las noches dibujando, las llamadas con mis padres, los almuerzos con colegas donde cada uno compartía una vieja herida. Recordé sus palabras. No puedes interponer tu dolor entre tú y tu paciente. Recordé el momento en que dejé el anillo sobre la mesa entre él y ella, me di la vuelta y me alejé. ¿Por qué? Finalmente me elegí a mí misma. Susurré. La entrevista para el nuevo puesto tuvo lugar unas semanas después. Frente a mí estaban el jefe del departamento, el representante de recursos humanos y un médico al que siempre había respetado. Sabemos que has pasado por una crisis personal, dijo el médico sin rodeos. Pero tus compañeros dicen que nunca te habían visto tan seguro de ti mismo. ¿Qué crees que has aprendido de esto en relación con tu trabajo? Respiré hondo. Antes habría intentado evitarlo, fingiendo que todo estaba bien. Aprendí, respondí, que una persona puede ser trabajadora, competente, responsable, pero si deposita su autoestima en manos de otra persona, si ésta la abandona, todo lo demás se derrumba. Como enfermera, no puedo permitirme depender del estado de ánimo ni de la opinión de nadie. Los pacientes necesitan que sea estable, no perfecta. Ya no quiero ser segura solo para complacer a los demás. Quiero ser alguien en quien mis pacientes puedan confiar, incluso cuando mi propia vida sea un caos. Unos días después, anunciaron que había sido seleccionado. El nuevo puesto incluía un salario que me permitió dejar mi habitación alquilada y alquilar un pequeño apartamento propio. Esta vez, cuando fui a ver una casa, ya no pregunté, ¿qué estilo te gusta? Simplemente me pregunté, ¿en qué tipo de espacio quiero despertarme? Elegí un pequeño apartamento cerca del hospital, con grandes ventanales que daban a los árboles y un suelo de madera algo desgastado pero cálido. No tenía un gran balcón ni vistas a la bonita plaza como el antiguo apartamento, pero cuando la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, la habitación se llenaba de un suave color amarillo que me transmitía paz. Pinté una pared de verde pálido, el color que una vez criticó por falto de clase. Compré una sencilla estantería de madera y coloqué en ella los dibujos que había hecho en mi habitación alquilada. En un rincón cerca de la ventana puse una mesa grande, sillas cómodas, pinceles, pinturas y arcilla. Ese era mi rincón de estudio, aunque solo tuviera unos pocos metros cuadrados. Cuando mis padres llegaron a Madrid por primera vez después de que estallara todo, se quedaron en la puerta de nuestro nuevo apartamento. Miraron a su alrededor y luego me miraron a mí. «Mi hija decora de maravilla», dijo mamá, extendiendo la mano para tocar un cuadro abstracto. «Se parece mucho a ti». «¿Como tú?», hice una pausa. Hacía mucho tiempo que no oía a nadie usar esa palabra, no, como su tipo, ni parece que encajamos bien. Simplemente, como tú. Papá fue a la esquina y cogió una foto. Tenía un fondo azul oscuro, con una franja amarilla que iba de abajo arriba en el centro. «¿Cómo se llama esto?», preguntó papá. Lo pensé un momento. No le puse nombre cuando lo dibujé, confesé. Pero ahora, si tuviera que hacerlo, lo llamaría El camino hacia arriba. Papá asintió, volvió a colocar la foto y se giró para abrazarme. Me abrazó con fuerza, como para comprobar si su hija seguía siendo real o solo una sombra desvanecida por la vida. «No necesitamos una boda para saber lo fuerte que eres», me susurró al oído. «Con solo ver esta casa, sabemos que has dejado de verte como una sombra en la historia de otra persona». Seguí pintando, no porque quisiera convertirme en un gran artista, sino porque cada vez que cogía un pincel, oía mi voz más clara que la suya en mi cabeza. Un día, el jefe del departamento me pidió que pintara un pequeño mural para la zona de juegos infantiles del departamento de pediatría. «Los niños te adoran», dijo. «Tus hermanas dicen que dibujas bien. ¿Sabes hacerlo?». Me sorprendí. Hacía mucho tiempo que nadie consideraba mis pinturas como algo útil. Asentí, mitad emocionada, mitad nerviosa. Los días que pintaba murales, me ponía ropa vieja, me arrodillaba en el suelo y mojaba el pincel en colores vivos, verde, amarillo limón, azul.
Pintaba nubes, arcoíris y niños cogidos de la mano caminando bajo la lluvia. Los niños enfermos, sentados en sillas, tirando de las vías intravenosas, me observaban. Una niña pequeña con la cabeza calva, debido a la quimioterapia, levantó la vista y preguntó: «Profesor, ¿por qué hay tantos colores?» «Porque después de la tormenta, el cielo no solo está gris», respondí. «Tiene un arco iris». La chica asintió, pensó durante un largo rato, y luego dijo algo que casi me hizo llorar. «Entonces podrás disfrutar un poco de las tormentas. Pero solo un poco. Entiendo que no se trata del clima». Después de ese mural, el departamento de enfermería me pidió que decorara algunas paredes más. Un centro comunitario cerca de mi casa me invitó a impartir clases de arte los fines de semana para niños. Acepté, en parte porque me encantan los niños, y en parte porque quería pasar más tiempo con gente que no me recordara mi boda cancelada ni dos nombres que quería olvidar. Lo conocí en el centro comunitario. Enseñaba español a inmigrantes. Hablaba despacio y con claridad, gesticulando para demostrar, y cada vez que un alumno acertaba, sonreía como si le hubiera tocado la lotería. No era el típico hombre de película como mi ex prometido, ni una carrera llamativa ni ropa ostentosa, pero tenía algo que yo creía perdido: constancia. Un día, después de clase, estábamos recogiendo la mesa juntos. Él miró los dibujos de los niños en la pared y luego se volvió hacia mí. «Me gusta cómo logras que los niños se sientan seguros al dibujar», dijo. «No tienen miedo de equivocarse. Quizás porque tú no les infundes miedo a equivocarse». Me reí. «Quizás porque llevo muchos años dibujando mal, así que estoy acostumbrada», negó con la cabeza. «No. Creo que es porque no tienes que demostrar que eres interesante. Simplemente eres tú, y eso ya es suficientemente interesante». Ese comentario tocó una fibra sensible que llevaba tiempo doliendo. La misma herida que una vez me llamó aburrida, demasiado conservadora. No me lo creí de inmediato. Una parte de mí quería rechazarlo, temerosa de haberlo creído mal, pero en las semanas siguientes seguía siendo él quien llegaba puntual, quien me preguntaba si había tenido un día duro en el hospital, quien me escuchaba quejarme de mis turnos largos, quien me enviaba mensajes de buenas noches y no desaparecía si yo estaba demasiado ocupada para responder enseguida. No prometió quedarse para siempre, pero cada vez que aparecía estaba completamente presente. Y, sorprendentemente, no sentí que tuviera que ser más interesante para conservarlo. Simplemente tenía que ser más sincera conmigo misma. Empezamos a salir, pero yo seguía repitiéndome: él es un extra, no la base. La base ahora era este apartamento, mi trabajo en el hospital, mis pinturas, mis clases de arte de fin de semana, mi capacidad de sentarme sola en silencio sin tener miedo de mis propios pensamientos. Poco a poco, la voz en mi cabeza cambió. Ya no repetía las palabras: «Eres aburrida, eres anticuada, solo sirves para ser esposa». En cambio, eran las palabras de mi padre: «Una taza hermosa no se vuelve fea porque alguien la haya dejado caer». Eran las palabras del jefe de turno: «El paciente necesita que estés estable». Eran las palabras de la chica calva: «Está bien que te guste un poco de tormenta, pero solo un poco. Aún conservo las antiguas cicatrices, pero ya no me duelen. Son solo tenues venas en el panorama general de mi nueva vida». Pensaba que cada viaje tendría un día de dulce venganza, enfrentándome a quienes me habían herido para demostrarles lo bien que me había recuperado. Pero entonces me di cuenta: cuando estás realmente ocupado viviendo tu propia vida, la idea de demostrarles se desvanece. Así que cuando el destino me reunió con ellos, cada uno en un contexto diferente, no preparé un gran discurso, ni soñé con hacerlos llorar de arrepentimiento. Solo les llevé lo que había construido: un trabajo, una casita, algunos cuadros, relaciones sanas y una acusación que ya no necesitaba ser leída en voz alta porque era evidente en su forma de vivir. Pero esa fue la historia de nuestro último encuentro, y de un final que jamás imaginé, el día que escuché un mensaje de voz enviado por error. La primera vez que volví a verlo no fue en una escena dramática como en una película, sino en el lugar más ordinario posible: el supermercado. Era una tarde de fin de semana. Acababa de terminar mi turno en el hospital y pasé por el supermercado de la esquina para comprar algunas cosas para la cena: verduras, tomates, pan, queso. Estaba en la sección de lácteos,
pensando cuál elegir para la clase de arte de los niños al día siguiente. Cuando oí que alguien me llamaba, me di la vuelta. Allí estaba, con un carrito de la compra casi vacío en la mano, más pequeño de lo que recordaba, más delgado, con ojeras, su pelo, antes impecable, ahora revuelto. Durante unos segundos sentí un nudo en la garganta. El recuerdo del mensaje de voz, el timbre sobre la mesa, la carpeta de cosas del trabajo, rebosante de traición. Pero entonces apareció otra sensación, clara y extraña, la calma. «Te ves diferente», dijo, mirando de reojo la chaqueta manchada de pintura en mi manga. «Quiero decir, te ves bien, muy bien». «Porque estoy bien», respondí, y me di cuenta de que no mentía. Nos quedamos de pie en medio del mostrador, con el estante de la leche a un lado y el de los cereales al otro, como dos viejos conocidos que se habían encontrado por casualidad, no como dos personas que casi se habían convertido en marido y mujer. «Quiero pedirte disculpas», comenzó con voz ronca, «no solo por ese mensaje, sino por todo, por lo que dije de ti, por lo que yo y ella hicimos. Me porté fatal. Antes, habría dicho algo para suavizar el golpe. No es toda tu culpa, ya pasó». Esta vez, solo asentí. «Sí», dije. «Estuve fatal», tragó saliva, aparentemente no acostumbrado a que yo no intercediera por él. «Lo nuestro se acabó», confesó, como si no me lo hubiera contado otra persona. «Resulta que no es tan fácil convivir con ella como pensaba. Siempre exige, siempre quiere más, siempre me siento presionado. Empiezo a entender», dudó. «Entiendo, quizá el problema nunca fuiste tú». Lo miré. El hombre que una vez me había llamado segura, aburrida, vieja, ahora estaba allí, quejándose de demasiado drama. Una parte de mí quería ser sarcástica, decirle felicidades por encontrar lo que buscabas, pero la mayor parte de mí simplemente me sentía cansada. «No necesito que averigües qué está mal», dije. «Ya me costó bastante averiguarlo por mi cuenta». Respiró hondo. «¿Crees que hay alguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo? Sé que no soy digno, pero al verte ahora, me doy cuenta de lo que he perdido». Hubo un tiempo en que eso habría sido lo que esperaba, el salvavidas al que me aferraría. Pero aquel día, entre los pasillos de la leche y los cereales, llegó demasiado tarde. No 8 meses tarde, sino tarde, una versión muerta de mí misma. No dije en voz baja pero firme: «No es que te odie. De hecho, ya no siento nada por ti. Es solo que no quiero volver a ser la persona que siempre tenía que ser más interesante para no quedarme fuera. Estoy construyendo una vida en la que yo misma me resulte interesante». Me detuve y lo miré fijamente a los ojos. «Pero gracias», añadí. «Ese mensaje de voz me salvó de un mal matrimonio. Es una pena que llegara después de que ya hubiera arriesgado tanto. Dinero, tiempo, confianza, mi corazón». Inclinó la cabeza. No esperé a que dijera nada más. Asentí levemente, como saludando a un viejo amigo, mientras empujaba el carrito hacia el puesto de verduras. Lo oí parado un buen rato detrás de mí, pero, por primera vez, no me giré. A ella la volví a encontrar poco después, en un café del centro de Madrid. Estaba sentada con una nueva amiga en clase de cerámica, riéndonos de cómo los niños se pintaban acuarelas en la cara a escondidas, cuando sentí que alguien me miraba. Levanté la vista y la vi de pie junto a la barra, con un vaso de café de papel en la mano, mirándome fijamente. Se acercó. Cada paso me recordaba las noches que compartimos cama, contándonos secretos, las noches de copas donde reíamos hasta llorar, los abrazos en el baño con el corazón roto, y también las palabras de la carpeta «Screenshots». «March, ¿podemos hablar un momento?», preguntó con voz débil y temblorosa. Miré a mi amiga. Ella lo entendió, se levantó y dijo en voz baja: «Voy a salir a atender una llamada», y me dejó a solas con el pasado. No la invité a sentarse, pero tampoco la eché. Ella misma sacó su silla. Casi de inmediato se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», comenzó. «Pero quiero decir, lo siento, no solo por aparentar. De verdad, destruí lo más preciado que he tenido en mi vida». Guardé silencio. Antes, con solo verla llorar, mi corazón se enternecía y olvidaba de inmediato mi enojo. «Fui a terapia», continuó, apresurándose como si temiera perderse algo.
El médico dijo que tengo un problema, que soy adicta a la sensación de ser elegida, incluso si eso significa lastimar a la persona que amo. Sé que eso no borra lo que hice, pero quiero que sepas, cada vez que pienso en que te enteres de la noticia, me siento la peor persona del mundo. Eras la peor persona de mi mundo, respondí, pero mi voz no sonó tan cortante como había imaginado. Simplemente sonó triste. Hemos sido amigas durante 15 años, dijo con la voz entrecortada. ¿No es eso suficiente para darme una oportunidad, no para volver a como eran las cosas antes, sino simplemente para que no me odies tanto? La miré durante un largo rato. Reconocí su rostro, hasta las pecas, las pequeñas arrugas en el rabillo del ojo. Ya no irradiaba la misma luz que aquella noche en el bar, pero había algo más en ella, una dolorosa pero genuina conciencia de sí misma. Ese es el punto, dije lentamente. Ya no te odio. Ella alzó la vista, desconcertada. Si aún te odio, significa que todavía eres lo suficientemente importante como para que te dedique mi energía. Continué. Ya pasé por eso. Estaba enfadada, te odiaba, quería que sufrieras como yo, pero ahora solo eres alguien a quien solía conocer. Alguien que me enseñó una lección muy cara. ¿Yo no tengo derecho a volver a ser tu amiga?, preguntó con una voz tan débil que parecía quebrarse al menor roce. Creo que estás intentando mejorar, dije. Espero sinceramente que sanes las heridas que te convirtieron en la persona que pisoteó a los demás. Pero no quiero ser tu prueba final. No puedo confiar mi corazón a alguien que ha demostrado que no puede conservarlo. Perdonar y volver a abrir mi corazón son dos cosas distintas. Contigo, elegiría lo primero. Rompió a llorar. Le di una caja de pañuelos, más por reflejo profesional que por amistad. Cuando se puso de pie, con los ojos rojos e hinchados, añadí: no quiero que seas infeliz para siempre. Solo espero que no le hagas a nadie más lo que me hiciste a mí. Si algún día cambias de verdad, será por tu propio bien, no para mi aprobación. Ella asintió, como una niña que saca mala nota pero se da cuenta de su error, se da la vuelta y se marcha. La observé, sintiendo cómo se cerraba un capítulo sin grandes estruendos. Solo una vieja puerta que se cierra con firmeza. Un año después de escuchar aquel mensaje de voz por error, me encontraba en una sala blanca de una pequeña galería de arte en Madrid, observando cómo colocaban un cartel en la pared. Creciendo después de la tormenta. Creciendo después de la tormenta. Peintura de mi nombre. Había una docena de mis cuadros en las paredes. Los colores oscuros de mis inicios, que poco a poco fueron dando paso a pinturas con más dorado, más verde, más luz. Solo un cuadro tenía una imagen nítida. Una mujer saliendo por una puerta oscura, con un cielo colorido de fondo. Mis padres estaban en una esquina, orgullosos, sacando fotos de todo. Compañeros del hospital, algunos niños enfermos, ahora mejor, corrían alrededor, señalando las fotos y discutiendo sobre cuál era mejor. Mi hermano, el profesor de idiomas del centro comunitario, permanecía en silencio al fondo, sin decir mucho, solo sonriendo cada vez que me giraba para mirarlo. Recordé lo que me dijo un día: me gusta cómo eres tú misma, sin intentar ser interesante. En medio de esta habitación llena de color, finalmente lo creí. También vino la junta directiva del hospital. Se pararon frente al gran cuadro que había pintado para la sala de terapia familiar, la versión final de El camino hacia arriba, y asintieron. Alguien sugirió colaborar en un proyecto de arteterapia para niños. Si alguien me hubiera dicho, hace unos años, que el dolor de la traición me llevaría hasta aquí, un puesto como jefa de enfermería, un programa privado de arte, una pequeña exposición, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy. No a pesar del mensaje de voz, sino gracias a él. Y si estás escuchando estas líneas, en cualquier ciudad, Madrid, Barcelona, Hanoi, Ciudad de México, quiero contarte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Alguien puede decir cosas muy crueles sobre ti, especialmente cuando busca una excusa para irse. Puede que te llamen aburrido, soso, demasiado seguro de ti mismo. Puede que te comparen con otros de mil maneras que te hagan sentir inferior. Pero esas palabras dicen más de ellos que de ti. Quien te ama de verdad no podrá hablar de ti con tanto desprecio, sobre todo a tus espaldas, con otra persona. Si lo hacen, que se vayan de tu vida no es una catástrofe.
Significa dejar espacio para quienes pueden ver y apreciar tu verdadera esencia. No bases tu autoestima en un mensaje, una llamada, un no contesta o unos cuantos juicios mientras endulzan su traición. Fíjate en cómo tratas a los demás, cómo te recuperas tras una caída, cómo reconstruyes tu vida, aunque sea lentamente, aunque sea con altibajos. Eso es lo que te define. Ese mensaje de voz me hizo vomitar de vergüenza, de inseguridad, con la creencia de que no era lo suficientemente interesante como para retener a un hombre. Ahora, al recordarlo, ya no me veo como la chica desplomada en el suelo del baño. Veo a una mujer con un pincel, pintando un camino ascendente en la pared blanca, sabiendo que la tormenta ha pasado, y si llega otra, ha aprendido a buscar el arco iris después. Ya no necesito demostrarle a él, ni a ella, ni a nadie, lo bien que me he vengado de la vida. Lo único que necesito, cada noche antes de dormirme, es poder mirar alrededor de mi casita, contemplar los cuadros, las plantas en maceta, los libros, los pequeños objetos que he escogido con esmero, y pensar, esta vida, por fin, ha vuelto a manos de quien debe controlarla, yo. Y si algún día recibes un mensaje, una palabra, una acción que te derrumba el mundo, recuerda, puede que no sea el final. Quizás, como a mí, solo sea una señal que indica que comienza un nuevo capítulo.